¿Cómo están, hermanos amados? Continuamos con esta serie acerca del sacerdocio, compuesta de dos partes: el sacerdocio de bendición y el sacerdocio de maldición. En la vez anterior hablamos del sacerdocio de maldición y tomamos como ejemplo a un sacerdote, rey de Israel, Ezequías, que hizo lo malo delante de Dios, y sus hijos pagaron las consecuencias llevando la impronta, llevando la misma huella de su padre. Ezequías, Elí hicieron lo malo y sus hijos pagaron las consecuencias. Hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio en esta segunda parte, el modelo de sacerdocio bendecido. Es bueno hablar de bendición, gloria a Dios. Es mejor hablar de bendición que de maldición, pero creo que es imprescindible mostrar las dos caras del sacerdocio, lo malo que a Dios le desagrada para evitar ese camino, y lo bueno que Dios quiere que hagamos para meternos en ese camino. Lo quiero llevar a leer Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Fíjese, que Dios diga que un hombre es apartado del mal, creo que tiene un plus. Ahora, Job, estoy buscando el pasaje exacto. Sí, Job capítulo 1, todo el capítulo 1, en donde habla de Job. Si Dios tuviese que dejar algo escrito, dice acerca de Job: perfecto, recto y temeroso. Dice Dios acerca de Job. Si Dios tuviese que dejar algo escrito sobre usted como sacerdote, hombre o mujer, recuerde que el sacerdocio ya es genérico en el reino de Cristo, en el Evangelio. Ya no es una sacerdotisa o un sacerdote, es sacerdote genérico. Ya es el nombre genérico para hombre o mujer. Entonces, si Dios tuviese que dejar algo escrito tuyo, hombre o mujer, como dejó de escrito acerca de Job: perfecto, recto y temeroso, ¿qué crees que Dios diría? O si tuviese Dios que dar una opinión acerca de tu sacerdocio, ¿qué crees que Dios diría? ¿Qué hizo entonces Job que logró impactar el corazón de Dios? ¿Qué logró hacer Job? ¿Qué hizo que Dios lo describe como perfecto, recto y temeroso? Porque Job estableció un pacto, amigos míos, un pacto sacrificial en favor de su familia. Es lo más trascendente. Job estableció un pacto de sacrificio por su familia. Fíjese que Job, dice la Escritura, que tenía 10 hijos, 3 mujeres, 7 hombres. Y que en el capítulo 1, versículo 2 de Job no tienen nombre. Pero si Job era un sacerdote para ellos, sí era un sacerdote para estos hijos, descrito en Job 1, versículo 2. Ahora, no hay ninguna señal que encontremos en la palabra de Dios que pudiésemos decir que Job se sentía exigido por Dios para hacer sacrificios por sus hijos. Recuerde que Job se levantaba
tenía 10 hijos, 10, y se levantaba cada día, todos los días, y entregaba un sacrificio a Dios por cada hijo, uno por cada uno. Es decir, diariamente 10 animales que entregaba como ofrenda a su Dios. Y él decía, por si acaso mis hijos hubiesen pecado. Ni siquiera tenía claridad si hubiesen pecado. Era por si acaso hubiesen pecado. Y hacía eso de por vida, amigos amados. Entonces, no hay ninguna inferencia que diga que Dios le había exigido a Job que ofreciera sacrificio por sus hijos. No había exigencia de Dios para estos sacrificios. No hay ninguna señal que la práctica de aquellos días fuese de esa forma. No encontramos en la historia que los hombres hicieran sacrificio a sus dioses por sus hijos de esta forma, uno por cada uno, porque las familias eran muchas, muy abultadas. Recuerde, Job tiene 10 hijos. Entonces, no hay ninguna señal de que Dios exigiera a Job estos sacrificios. Segundo, no hay ninguna señal que la práctica de aquellos días fuese así como para que Job la imitara, la copiara. Tercero, no hay ninguna señal de que Job siquiera conociera a Dios. Porque recién en el capítulo 42, en las postrimerías de su vida, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, ¿qué había en el corazón de Job que practicaba algo que a Dios le agradaba como sacerdote? Mire, probablemente estos 10 primeros hijos que tuvo no eran lo mejor, no se comportaban como Job quería que se comportaran. Entonces Job asumía el sacrificio en favor de cada uno, un animal por cada hijo. Y eso Job sabía que alejaba el castigo de un Dios todopoderoso al que todavía no conocía personalmente, pero alejaba el castigo de sus hijos. Por si acaso hubiesen hecho algo malo, voy a hacer un sacrificio por cada uno de ellos. Y entonces, como Dios es real, Dios veía el sacrificio de Job y no veía el pecado de los hijos de Job, porque Job distraía con un sacrificio el pecado de sus hijos, y el juicio de Dios, en vez de recaer sobre sus hijos, recaía en el animal que Job entregaba a Dios. Pero ya al final de sus días, cuando sus hijos mueren, Job tiene otros 10 hijos. Cuando caminó rectamente y se comportó como un sacerdote según el corazón del Dios al cual él ni siquiera todavía conocía, pero sí creía que había un Dios y hacía un sacrificio por cada hijo para ese Dios como sacerdote. Aún ni creo yo que él se reconociera como sacerdote, ni creo que él dijese yo soy un sacerdote para mis hijos. Él hacía algo que su conciencia le indicaba que debía hacer: entregar un animal por cada hijo. 10 hijos, 10 animales. 7 días de la semana, 70 animales. Y así, sume, y se va a encontrar que anualmente ofrecía, por causa del pecado de sus hijos, si es que hubiesen pecado, muchos sacrificios de parte de Job. Ahora, al final de sus días, Job tiene otros 10 hijos. Algunos dicen que Job tuvo 15 hijos, otros dicen que tuvo 20 hijos. Yo leo lo que dice: murieron los
primeros 10 hijos del capítulo 1, versículo 2, que no tienen nombre, y Dios le da al final de sus días otros 10 hijos a los que sí Job le pone nombre, o que la escritura los menciona con nombre. Capítulo 42, versículo 14. Por ejemplo, Gemima, que significa en hebreo cálida, amistosa, también significa paloma. Tiene a Cesia, que significa canela, y me imagino por la fragancia, por el sabor que ofrece la canela y las propiedades curativas que tiene. Tiene a su hija llamada Karen Apuk, que significa frasco de cosméticos, y otros traductores también dicen que su significado es linda, bella. Job capítulo 42, versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y su padre les dio herencia igual que a sus hermanos. Amados, escúcheme. Job era justo, no solo porque Dios lo dijo. Dios dijo hombre justo, recto, varón perfecto, pero Job era justo por naturaleza divina, porque Dios moraba en él, aunque él no lo sabía, pero Dios moraba en él. Porque las mujeres en su tiempo no recibían herencia de sus padres, eran los hombres, y sobre todo el primogénito. Acuérdese de la pelea de Saúl con Jacob. Antes de nacer ya venían peleando por la herencia de su padre, por la bendición primogénita de sus padres. Ahora aquí encontramos a un hombre que da un ejemplo totalmente distinto y rompe una regla que Cristo la asumió de manera total, plena, perfecta. Y Job le entrega herencia a sus hijas, versículo 15 del capítulo 42, igual que a sus hijos. Al final, ¿cuántos hijos tuvo Job? Por lo menos tenemos a los 10 primeros que menciona el capítulo 1, versículo 2. Y los 10 segundos que viven y que tienen nombre en el capítulo 42, versículo 13. Amados, CCR, amados hermanos, hermanas, en la iglesia hay sacerdotes que fueron, que tuvieron, sacerdotes que hicieron, sacerdotes que vieron, sacerdotes que tuvieron una experiencia, sacerdotes que vieron una manifestación, sacerdotes que tuvieron un milagro, y hablamos de mucha gente que fue, que hizo, que vivió, que tuvo en pasado. ¿Por qué hemos perdido el sacerdocio sobre nuestras familias? Porque hemos perdido el control sacerdotal. No estoy hablando autoritarismo, estoy hablando sacerdocio, la guía. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el libro de Proverbios. No está diciendo instruye al niño en la religiosidad, instrúyelo en el camino, pero ellos van a ver el camino que tú has estado siguiendo. Van a mirar tu lenguaje, van a mirar cómo tú miras, van a escuchar como tú escuchas, van a sentir como tú sientes, porque somos ejemplos de sacerdocio para nuestros hijos, amigos amados, hermanos queridos. Yo ruego a Dios para que vuelva el sentido sacerdotal a nuestras vidas. No lo que fuiste, no lo que hiciste, no lo que viste, no lo que tuviste, sino lo que hoy tus hijos, aunque estén casados, tus nietos puedan ver en tu vida como sacerdote.
Pero hoy hay sacerdotes que son ríos secos, que son ni siquiera una tumba que sirve para enterrar a un muerto, porque aún esa tumba está podrida. Oh, gloria a Dios. Pregúntale a Dios en este momento qué me está faltando para ser un sacerdote frente a mi familia. ¿Qué me ha fallado, Señor? ¿Qué debo ordenar en mi casa para ser un sacerdote? ¿Qué debo asumir? Perdón, paciencia, templanza. A lo mejor soy enojón, soy gritón, trato mal a mis hijos o a mis nietos. ¿Qué me está fallando? Amados, amados, este es un tiempo profético porque Dios ha prometido que el corazón de los hijos volverá a los padres y el de los padres a los hijos. Está la promesa y está dada en bandeja por Dios y tú estás llamado para recuperarla. Que Dios te bendiga, hermanos, amado, y tú decides si eres un sacerdote de bendición o de maldición, un sacerdote según el orden de Ezequías o según el orden de Job. Que Dios te bendiga, amado hermano, y nos volvemos a ver en la próxima reflexión pastoral. Un abrazo.